Muy bien. Para el caso de los cursos virtuales, recuerden que tenemos dos formas que hay para poder entrar. Una de ellas es a través de Sena Sofía Plus, que es el portal web donde ustedes se pueden registrar, y la otra es siguiendo la dirección web donde está la plataforma directamente, que es sena.territorio.la. Allí ustedes pueden ingresar utilizando su número de documento, contraseña, el mismo que utilizan para Sena Sofía Plus. Recuerden que con este mismo usuario ustedes pueden registrarse a los cursos tanto presenciales como virtuales que tiene el SENA, ya que el SENA maneja una oferta de más o menos 300 cursos virtuales en distintas áreas, la mayoría de ellos cursos cortos, así como este, y también vamos a encontrar algunos cursos técnicos y tecnólogos virtuales, que eso sí van a estar disponibles cuando ustedes tengan la posibilidad de entrar a las convocatorias que el SENA realiza a lo largo de cada año. Una vez ingresen, seleccionan el curso al que van a entrar y eso les va a dar acceso precisamente a este menú del curso. Bien, una vez estamos aquí, vamos a tener el acceso a las distintas secciones del curso. Para que ustedes tengan más facilidad, voy a estar comentándoles aquellas opciones de las que ustedes deben ingresar, qué cosas van a encontrar para que sepan de manera más sencilla cómo avanzar en el curso virtual. Muy bien, lo primero que van a encontrar al ingresar son los anuncios. En esta ocasión, pues tenemos algunos más generales avisando, por ejemplo, de esta sesión y dando algunas recomendaciones para los primeros días de curso. La mayoría de anuncios los suelo enviar por correo electrónico. En algunas ocasiones estos correos van a spam porque, bueno, enviamos siempre desde el SENA un alto volumen de mensajes, pero les recomiendo de todas maneras que siempre que ingresen al curso observen las novedades que hayan visto por si de pronto alguna información no ha llegado a su bandeja de entrada del correo. Siempre pueden volver aquí a la opción anuncios que aparece en el menú de herramientas del curso para que sea más fácil precisamente para ustedes el encontrar esos detalles. Muy bien. Para el resto de opciones, pues bueno, acá tienen en información una descripción precisamente acerca de cuál es el objetivo general de este curso, cuáles son las actividades de aprendizaje, y también les va a dar la idea de cuáles son precisamente esos elementos que ustedes van a estar conociendo para que puedan precisamente ir identificando cómo van relacionados los contenidos de este curso de nivel 2. De igual manera, vamos a estar viendo las opciones contenido del curso, foros, y creo que puede ser muy útil para ustedes la opción de evidencias. Ya ustedes verán que, bueno, el menú que tengo yo está organizado de una forma un poco diferente, pero trataré de explicarles qué pueden conseguir en cada uno. También, obviamente, ya que estamos en esto, recordarles que ustedes deben hacer también la exploración del curso. Traten de seguir como guía lo que vemos hoy para que sepan dónde pueden encontrar todo lo que tenemos disponible. Normalmente, en la mayor parte de cosas van a entrar a través de la opción que se llama contenido del curso. ¿Por qué? Porque precisamente como el nombre lo dice, allí están todos los contenidos del curso virtual. Cuando ustedes entran a contenido del curso, van a tener una pantalla similar a lo que están viendo acá, y simplemente van a ir haciendo clic en las carpetas para ir abriendo todos los contenidos que tenemos. En, por ejemplo, información general, van a encontrar un documento que les va a dar más detalles sobre el diseño curricular del curso, cuáles son los objetivos de aprendizaje y cuáles son los elementos de conocimiento que ustedes van a tener a lo largo de este nivel. También van a tener un documento
que les va a permitir observar la información general del programa. Para este caso, tener en cuenta, obviamente, lo que vamos a estar precisamente observando. Tenemos en cuenta las generalidades del curso. Es un curso virtual, tengan muy en cuenta, como explica la información del programa, el manejar el aprendizaje de forma autónoma, que ustedes puedan precisamente organizar sus objetivos, enfocarse más en los temas que más lo necesiten. Normalmente el curso está programado para 48 horas, aunque la mayoría de estudiantes sé que no requieren de todo ese tiempo, pero está organizado de forma tal que haya tiempo suficiente para que en cada actividad de aprendizaje ustedes puedan estudiar los contenidos, realizar las evidencias que haya en el caso y también mirar la retroalimentación que ustedes van a recibir al respecto. En el primero, vamos a mirar aquí de los tres contenidos que vamos a tener en el curso. Como se darán cuenta, vamos a mirar la organización. Vamos a tener tres actividades. Se les llama en este caso componentes formativos, que es donde ustedes van a realizar el aprendizaje. El primero de ellos se llama This is where I live, que ahorita lo vamos a ver en un momento. Vamos a estar mirando temas como las preposiciones del lugar, introducción a los tipos de preguntas que hay en inglés. Vamos a mirar precisamente el énfasis con la pregunta where, que tiene que ver con lugares, y mirar vocabulario relacionado sobre objetos en el hogar y lugares que hay en el barrio, en la ciudad en general. El segundo componente se llama These are the things that are around me. Con él vamos a mirar cómo describir objetos, cómo describir personas, cómo hablar de lo que nos gusta y no nos gusta, tanto de objetos como de personas. Vamos a tener en este caso también los verbos que nos ayudan para precisamente hablar al respecto y alguna práctica de pronunciación que nos puede ayudar en esta parte. El tercer componente formativo se llama These are my hobbies. Habla sobre posesivos, también habla de presente continuo y hablar precisamente de acciones simultáneas, acciones que se están llevando a cabo en el momento. También vamos a tener allí vocabulario sobre actividades de tiempo libre. A lo largo del curso, obviamente, estaremos desarrollando todas las habilidades, tanto comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Y la idea de todas las evidencias y contenidos que tenemos es precisamente lograr esa parte. Entonces, ya saben, el SENA maneja un sistema en el cual de momento tenemos 13 niveles, los cuales en conjunto nos ayudan a llegar a aproximadamente, dependiendo de su desempeño, a un nivel B1 hasta B2 máximo del marco común europeo de referencia para las lenguas. Obviamente, entre más ustedes practiquen los contenidos, entre más aprovechen las evidencias para poner en práctica lo que van aprendiendo, más retroalimentación van a recibir y al mismo tiempo más van a desarrollar sus habilidades. Así que ya después lo pueden ir mirando para que tengan allí clara la información. En cuanto al avance del curso, recordamos, ya tuvimos unos días iniciales, igual aquellos que de pronto no lo hayan hecho todavía, recuerden revisar sus datos personales. Acá en la carpeta de actividades iniciales van a encontrar un enlace para que ustedes validen su información personal. Pueden realizar el diagnóstico de conocimientos previos que nos ayuda a tener precisamente un perfil acerca de ustedes como estudiantes y también mirar precisamente su presentación en el foro social. Son elementos no calificables, pero que pueden ayudar precisamente a que ustedes exploren el curso. Entonces, a tener muy en cuenta esta parte y ya después de allí van a tener la opción de pasar a hacer ya la parte de aprendizaje del curso. En esta ocasión, como decíamos hace un momento,
El curso está organizado en tres secciones. En cada una de ellas vamos a tener una actividad de aprendizaje donde ustedes van a estudiar uno de los componentes formativos y dependiendo de la semana de aprendizaje van a encontrar uno o dos evidencias que van a realizar en esa parte. Entonces, en este caso, para cada actividad de aprendizaje vamos a tener precisamente las evidencias correspondientes. Las fechas que están son las sugeridas para que ustedes no tengan problemas con la parte de su aprendizaje, aunque como se darán cuenta, al final de la última actividad vamos a tener también unos días adicionales en los cuales ustedes van a poder ponerse al día con lo que esté pendiente. Para este caso, entonces, tengan en cuenta siempre estudiar primero el componente formativo, repasar con los ejercicios que allí aparecen y ya realizar la evidencia cuando ustedes estén seguros de lo que han aprendido. Recuerden que las evidencias son la parte calificable del curso. Los componentes formativos no hacen parte de la calificación. Ustedes los pueden repetir tantas veces necesiten y no va a afectar su nota final. Hablando de las notas, les recuerdo los criterios de evaluación. Cada una de las cuatro evidencias va a ser evaluada con A si es aprobada o D si no es aprobada. En caso de que tengan una evidencia en D, simplemente revisen qué comentario hubo al respecto para que ustedes ingresen nuevamente, revisen lo que estuvo mal o lo que faltó y de esa manera obtengan el aprobado para la evidencia. Para aprobar el curso deben participar en las cuatro evidencias que aparecen aquí y obviamente tener una aprobación de ellas. Si de pronto en alguna no logran aprobar, pero tienen un buen desempeño en general en el curso, también tienen obviamente opción de aprobar. Ya después de la fecha límite para actividades, queda pues, bueno, ese es un fin de semana que corre allí para que durante esos días se haga la revisión de las evidencias que fueron enviadas, da la retroalimentación y ya para el día 3 de octubre se estará haciendo el cierre de curso. Así que muy pendientes a las fechas. No tiene que ser estrictamente enviado dentro de esas fechas, pero traten de estar en lo posible en las fechas del cronograma. Hay tiempo suficiente para que ustedes vayan conociendo el curso y para que vayan estudiando precisamente todo lo que contiene. En la carpeta de actividades iniciales, ya que estábamos hablando ahorita de ellas, van a encontrar precisamente, como decía, un enlace para recordarles cómo hacer la actualización de sus datos personales en Sena Sofía Plus. Vamos a tener aquí el diagnóstico de conocimientos previos de los estudiantes y el foro social donde ustedes se pueden presentar y también pueden conocer a sus compañeros de curso. Ahorita lo vamos a ver un momentico en detalle. Vamos a ir avanzando por ahora en lo que estamos explorando. La carpeta de actividades de aprendizaje tiene precisamente la parte de su aprendizaje. Les invito siempre a iniciar con la guía de aprendizaje porque en la guía van a encontrar la presentación del curso, las actividades de aprendizaje y también les va a indicar precisamente cómo realizar cada una de las evidencias que tiene el curso. Para cada una de ellas hay instrucciones, indicaciones. Traten de seguir en lo posible las sugerencias que aquí se les dan para que sus evidencias tengan una buena calificación y puedan aprobar el curso sin mayores problemas. Bien. En la carpeta de sesiones en línea, así como tenemos acá, vamos a encontrar, vamos a cerrar aquí un momentico, dos opciones, una que es de enlaces a las sesiones en línea y una de grabaciones. Por ahora van a encontrar aquí el enlace a la sesión de hoy, que la tenemos acá, y ya cuando terminemos voy a estar publicando aquí la grabación de esta sesión. Si no alcanza a ingresar a alguna de las sesiones, no se preocupe,
ingrese allí y ya después ve la grabación. En el caso de la biblioteca Sena, pues bueno, tenemos el enlace para que conozcan el sistema de bibliotecas. Hay recursos no solo en inglés, sino en muchas áreas. Entonces ya ustedes allí podrán ir explorando un poquito más si lo desean para saber qué recursos tiene disponible el SENA para ustedes. Y la última carpeta es de documentos de interés, donde van a tener algunos enlaces que les permiten saber qué es SENA Sofía Plus para aquellos que de pronto no lo han explorado a fondo. Una guía para el buen uso de los foros. Vamos a tener también aquí lo que son las normas, derechos, deberes de ustedes como aprendices del curso virtual. Saber cómo descargar el certificado para aquellos que aprueben el curso y van a tener un manual para quienes estén interesados en ir más en detalle con lo que es el manejo de la plataforma virtual. Ya eso va a decisión de cada quien. Muy bien. Entonces, ya que hemos visto esta parte, les recuerdo, ya que estábamos en el menú del curso, además de contenido del curso, les invito a observar los foros. En el caso de los foros, hay tres tipos de foros en los cursos virtuales. Vamos a encontrar primeramente el foro social. Básicamente los foros son un espacio donde ustedes pueden interactuar con todos. Aquí pueden presentarse, van a tener allí la posibilidad de hablar con sus compañeros si lo desean, dejar un comentario de las participaciones de ellos y también van a poder interactuar obviamente conmigo como instructor. Adicional a eso, hay un espacio que es para resolver sus dudas e inquietudes. Si de pronto necesitan ayuda con algo en el curso, se va a poder hacer desde esta parte. Y adicional a eso, en algunos niveles van a encontrar foros que son calificables. Ya en ese caso deben realizarlo cuando ya hayan estudiado el componente formativo que corresponde. Al respecto de los componentes, por cierto, muchas veces la sugerencia es que en esos casos estudien los componentes, los repasen y algunos pues hasta estudian todos los componentes primero para después sí hacer las evidencias. Ya esa parte ustedes la pueden organizar de acuerdo a cómo lo requieran. Si necesitan en algún momento pueden entrar aquí a la opción evidencias en el menú del curso para mirar las evidencias enviadas, los comentarios. Ya esa parte ustedes la eligen. Y la última opción que vamos a mirar es la de calificaciones. En ella, pues, bueno, aquí no la muestro porque en mi caso se ve diferente, pero allí van a encontrar las notas de sus participaciones en el curso. Por ahora vamos a volver a la parte de el contenido del curso. Ya hemos visto precisamente cómo está organizado el curso virtual, así que vamos a ir observando la primera actividad o perdón, el primer componente formativo y también mirar precisamente cómo se realiza la primera actividad de aprendizaje. En este caso, el componente formativo se llama This is where I live. Cuando ustedes vayan a empezar, van aquí e ingresan para mirar los contenidos. Este en particular tiene tres secciones, uno que es sobre preposiciones de lugar, el otro que le va a dar la introducción a las WH questions y vamos a tener, como decíamos, un espacio que es I'm at home, donde vamos a ver vocabulario relacionado con objetos que encontramos en el lugar e indicar precisamente los lugares que hay alrededor de nosotros. En cuanto a las preposiciones del lugar, para que ustedes lo vayan practicando, vamos a tener precisamente una explicación acerca de cómo se usa cada uno de ellas. En general, este contexto que tenemos de preposiciones de lugar suele darnos expresiones que son muy similares a lo que encontramos en español. Tampoco va a ser de pronto algo así como excesivamente diferente que vayamos a tener allí, pero sí vamos a estar mirando esas diferencias que podamos tener, así que no se preocupen por esa parte.
Vamos a mirar acá. Aquí tenemos las distintas preposiciones. Primeramente, sería muy bueno observar la parte de estas primeras tres preposiciones que aparecen acá. Así como aparece la manito, podemos hacer clic en cada una de ellas y nos va a salir una descripción al respecto. Muy bien. En el caso de in, on y at, las tres primeras que aparecen aquí, su uso suele ser muy similar y en muchos contextos las tres preposiciones van a traducir en. Sin embargo, vamos a mirar precisamente cuál es la diferencia en su uso, más que la traducción como tal, para que ustedes sepan cómo usarlas. En el caso de lugares, específicamente cuando hablamos de ubicación, la preposición in suele ser la más utilizada, traduce en, como lo decíamos, y se refiere normalmente a lugares que son cerrados o que están delimitados debidamente. De esa manera, si yo digo, por ejemplo, estoy en mi cuarto, yo puedo decir, I am in my room, por ejemplo. Pues es un lugar cerrado, delimitado, lo tenemos bastante claro. Algunos son más grandes, pero siempre tenemos una idea bastante exacta de dónde es. Estoy, por ejemplo, en Colombia. I am in Colombia. No va a tener problema porque a pesar de que no existe un límite físico, sí existen fronteras que lo delimitan. Aplica para la ciudad, aplica para lugares que son cerrados. En el caso de on, precisamente vamos a indicar en, pero vamos a hablar de lugares abiertos, normalmente de superficies. Por ejemplo, aquí tenemos unas llaves que están en la mesa, a pesar de que on traduce en, no es igual a in en ese sentido. Yo digo the keys, las llaves que están allí, the keys are on the table. ¿Por qué de esa manera? Porque precisamente estamos hablando de una superficie, de un espacio delimitado, en ese caso, por precisamente una limitación más que nada horizontal. La mesa no tiene como tal un espacio cerrado, un espacio de adentro que podamos indicar. Entonces, it is on the table, está en la mesa refiriéndose que está encima. Aplica, por ejemplo, para decir en las calles, on the streets. ¿Por qué? Porque las calles, cuando uno las observa, son una superficie amplia, continua, y es, digamos, complicado. Se puede hasta cierto punto indicar dónde empieza o dónde termina una calle. Para la mayoría de las ocasiones no tenemos una claridad al respecto. Existen calles que atraviesan toda la ciudad y algunas hasta salen de la ciudad y llegan a otros países. Si usted está en la calle, por ejemplo, la carretera Panamericana, por poner un ejemplo de una de las cosas comunes en Colombia, esta se va a extender a lo largo del continente. Entonces, on para lugares abiertos. Aplica, por ejemplo, para la playa, on the beach, cuando uno está en la playa. La mayoría de playas no tienen un límite específico. Normalmente se delimita más o menos por la vía que pasa cerca a la playa o por un punto de referencia a partir del cual empieza otra playa. Es bastante complicado como delimitarlo, pero normalmente son superficies abiertas y no tienen un límite exacto donde uno pueda referirlo. Si uno dice I am in the beach, se referiría más bien a como que, bueno, el famoso juego que hay en la playa de que abren un hueco en la arena, colocan a la persona y luego cierran. De pronto allí podría aplicar.
Entonces ya tenemos claro esa parte entre in y on. Así como dijimos que in aplica para lugares cerrados y on para lugares abiertos, at por su parte aplica, así como el joven que está allí, para lugares en los que se puede estar tanto en un espacio cerrado como en un espacio abierto. Y a partir de allí ya depende más de contexto, ¿ok? No hay que limitarse de pronto a que debo ser específicamente esta palabra traduce esto en este contexto, sino que hay que mirar su uso, hay que mirar la forma en la que se aplica para que para ustedes sea más fácil utilizarlo. Por ejemplo, ahorita decía yo estoy en mi habitación, estoy in my room. ¿Por qué? Porque es un espacio cerrado. Pero si yo digo estoy en mi hogar, yo puedo decir I am at home. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en un espacio cerrado y estoy en mi hogar. Puedo estar, por decir algo, en una azotea, terraza, y estoy en mi hogar a pesar de que sea un lugar abierto. I am at home. Estar en el hogar, porque son lugares en los que el contexto puede cambiar. Por ejemplo, estoy en la universidad. I am at the university. Pueden estar en un salón de clases, como pueden estar en la cafetería o en una plazoleta. Entonces, de esa manera se ve que es un contexto en el que se utiliza precisamente espacios que son cerrados, abiertos, depende cómo esté el caso. En algunas circunstancias, y por eso es bueno hacer como la diferencia en esos casos, vamos a encontrar situaciones en las que aplica más de una preposición dependiendo del contexto. Por ejemplo, si yo voy al hospital, puedo decir I am at the hospital. Para yo decir que voy al hospital, puede que esté afuera esperando, puede que esté en una sala de espera o puede que esté en una habitación, por ejemplo. Pero si yo digo I am in the hospital, normalmente por contexto puede indicar una de dos cosas, o que estoy en una habitación en la que estoy quedando, estoy internado probablemente, o puede ser una persona que trabaja en el hospital. Entonces, normalmente se utiliza con ese contexto para hacer diferencias allí en esa parte. Uno de los más famosos que varía dependiendo del caso puede ser el de utilizar el concepto de parque. Cuando hablamos de park, en ese caso vamos a tener cualquiera de estas tres preposiciones. Si es un parque pequeño, especialmente aquellos que tienen cerramientos, normalmente uno dice I am in the park. Si es, por el contrario, un parque natural, bosques, y es más o menos difícil decir dónde termina el parque y dónde empieza la naturaleza, pueden encontrar personas que les van a decir I am on the park. Si es uno de estos parques, el que son abiertos, que tienen hasta calles y es, digamos, no necesariamente un lugar del todo cerrado, vamos a encontrar en ese caso el uso de at the park para tener allí las referencias. Obviamente, utilizar cada una de ellas dependerá del contexto en el que precisamente estemos realizando el uso. Pero en general es eso. Normalmente cuando se explican las preposiciones tanto de lugar, de tiempo, se les dedica un ratico a estas tres preposiciones, pero es debido a este motivo. Entonces, cuando las vayan a usar, tengan muy presente saber precisamente cuál es la indicación para cada una de ellas, ¿ok? Ya eso, como muchas cosas en el curso, y aprovecho para darles el consejo en este caso, eh, eso va precisamente en la parte de la comprensión. Lo primero que hacemos con los cursos virtuales es identificar
los temas, el vocabulario, qué palabras hay. Cuando ustedes las empiezan a ver, es donde ustedes van a tener mayor facilidad. Entonces, allí repasando en el caso de in, lo decíamos, se usa para indicar algo que está en un espacio delimitado. Pueden ser espacios cerrados o abiertos, pero en los que se indique con bastante claridad hasta dónde llega. Pueden ser, por ejemplo, jardines o parques, por eso hacía la aclaración primero. En este caso, pueden ser edificios, por ejemplo. Pueden tener grandes territorios que no están delimitados como tal físicamente, pero que tienen un límite como barrios, ciudades, países, continentes, etcétera. Acá tenemos el ejemplo. Hay un gato, mírenlo allí, está en una caja. Si hacemos clic aquí al botoncito de play, vamos a poder escuchar la frase. Tengan esto siempre presente para que puedan practicar. Pero decimos, the cat is in the box. Está allí en la caja. Por el contrario, si el gato estuviera montado encima de una caja que está cerrada, podríamos utilizar on. Como decíamos, se habla normalmente de on cuando hablamos de superficie. Los objetos deben estar tocando la superficie donde se encuentran. Y ahorita miraremos, hay diferente preposición cuando no. Básicamente es porque está precisamente allí, en la superficie, no encima de ella. Y también se utiliza para hablar de lo que decíamos, direcciones que se encuentran ubicadas en las calles, avenidas, etcétera. Entonces decimos the keys are on the table, que fue el ejemplo que manejamos ahorita, o se puede utilizar en buses, transportes que tienen grandes superficies. I am on the bus. Básicamente en aquellos en los que se puede estar de pie, aplican como para un espacio más o menos abierto. Digamos que los buses se pueden delimitar, pero bueno, la lógica de cada idioma se administra de manera diferente y pues en este caso aplica un poquito más a esos medios de transporte más grandes. Ya cuando hablamos de carros, digamos ya un poquito más específico, entonces no lo vamos a encontrar. Pero sí, los medios de transporte en los que se puede ir de pie aplican para on y también los medios de transporte en los que son abiertos, que uno se puede montar como en una motocicleta. Riding on a motorcycle. Eso como para que tengan presente esa parte. Los temas que veníamos viendo en esta actividad de aprendizaje. ¿Está? Ok. Además de las preposiciones que ya vimos, in, on, at, vamos a tener también otras preposiciones que vamos a ir viendo, como por ejemplo between, que se indica o traduce entre o en medio de algo, para que lo tengamos en caso. Normalmente between hace referencia a dos cosas que están precisamente a los lados y vamos a hacer referencia a una tercera que está en el medio. Específicamente, cuando se habla de más objetos o referencias, entonces ya en ese caso usamos among, que significa entre, en medio de, para indicar que hay más opciones. Pero si digo the apple is between the boxes, la manzana está entre una caja y otra caja. ¿Sí? Simplemente me va a indicar que hay una a un lado y otra al otro y esa referencia me indica el medio. Normalmente between va a referirse a dos cosas. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes como en español, pero solamente dos. Vamos a tener acá next to para indicar lo que está al lado. The apple is next to the book. La manzana simplemente está al ladito del libro. Puede ser a un lado, puede ser al otro, izquierda, derecha, ya cada quien dirá cuál lado es. En el caso de behind, se refiere a
detrás. Ya en la parte trasera, pues es relativa desde el punto de vista en el que se observe, pero si estamos aquí, como en el ejemplo de la imagen, el libro lo tenemos más cerca de nosotros, o por lo menos así parece en la imagen, y la manzana está más allá, justo detrás del libro. Y decimos detrás porque para nosotros queda justo más allá en distancia, a pesar de la cercanía, y por lo tanto usamos behind para ese caso. Vamos a seguir viendo acá las preposiciones. Muy bien, tenemos acá la preposición in front of para indicar precisamente cuando algo a diferencia de behind está justo al frente. Normalmente se puede hacer la referencia que está en la parte de adelante o que está justo allí mirando frente con otro lugar. Normalmente cuando no hay mucha distancia en esa parte. Entonces tenemos the apple that is in front of the book. Está justo delante del libro. Podemos utilizar under, como decíamos, cuando esté debajo. ¿Ok? Under se habla cuando algo queda más abajo que otro objeto o persona, depende cómo esté el asunto. En este caso, the apple is under the table, está bajo la mesa. Hace la referencia en esa parte. Existe below, below es cuando está directamente pegado allí. Si decir, si por ejemplo pudiéramos, no sé, pegar con cinta o con una cuerda la manzana para que quedara justo debajo de la madera que tiene allí la mesa, podríamos decir the apple is below the table. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta. Es como, por ejemplo, tengo este párrafo. Debajo de este párrafo tengo un ejemplo. Oh, the example is below the paragraph. Está debajo de él porque están allí enseguida, están pegados. Pero cuando quiero indicar que hay distancia, que es lo más común, es under. ¿Por qué es más común? Porque así funciona la gravedad. Simplemente las cosas que están abajo suelen llegar hasta el suelo. Entonces, bueno, ya será cuestión de uso. Como les digo, los comenté hace un ratico, no tiene que ser específicamente que ustedes recuerden todos y cada uno de estos conceptos, pero sí es bueno que ustedes sepan identificar los que sepan que existen, ¿ok? Para que lo tengan así allí a la mano. Entonces, below decíamos precisamente cosas que se encuentran justo debajo de la otra. Por ejemplo, oh, our apartment is below there. El apartamento, por ejemplo, del niño está justo debajo del señor que tiene un gato. Oh, our apartment is below theirs. Para tener allí presente en esa parte. Una nota pues interesante es que podemos utilizar below para hablar de temperaturas que van bajo cero. It's below zero, básicamente en ese caso. ¿Por qué? Porque van consecutivas, es lo que podría decir yo. Among, como lo mirábamos hace un ratico, que se refiere a estar en medio de muchas cosas o personas cuando hay varias, ¿sí? A diferencia de between, ya en este caso hay muchas. Oh, the red box is among brown boxes. Está en medio de cajas marrones. Puede haber varias, muchas, depende. Allí en medio de esas vamos a encontrar una. No tiene que ser exactamente en el centro de las otras, pero sí va a estar allí, en algún punto en medio de las tantas cosas que hay. Mientras que between sí habla exactamente en la mitad entre otras dos. Above, como decíamos, que es para algo que está por encima, sobre algo. Aquí tenemos, por ejemplo, the picture is above the sofa, está por encima del sofá. Incluso si está puesto en una pared, pues normalmente podemos hasta llegar a utilizar ese. También vamos a encontrar over en ese sentido para aquellos que lo quieran especificar.
Vamos a tener against. Against se traduciría como contra. Es la más cercana. Simplemente está opuesto a algo. Por ejemplo, he's leaning against the wall. Él está apoyado contra la pared o en la pared, dirían algunos, pero en el sentido de referirse precisamente a acercarse con una ubicación opuesta a ella. La pared no lo va a dejar pasar de ahí, pero él va a hacer la inclinación hacia la pared. Podemos encontrar far from, ya que ahorita veíamos next to, cuando algo está cercano. Far es para indicar que está lejos. I am far from the trees, por ejemplo, en este caso. Eh, de manera opuesta, podemos encontrar en algunos momentos, ya que veíamos ahorita cosas cercanas, podemos encontrar near, que se refiere a cerca, close to también, y next to cuando es al lado, que son contrarios a far from, ¿ok? Para que no vayan de pronto a confundir un término con otro, sino que simplemente en este caso hablamos de cuestiones de distancias. ¿Qué tan cerca es cerca? ¿Qué tan lejos es lejos? Ya dependerá del contexto. Si hablamos de lugares que estamos señalando, puede haber, en este caso, distancias, por ejemplo, en su barrio, donde en algunos metros son cerca y más son lejos, mientras que entre ciudades algunos kilómetros siguen siendo cerca. Así que todo es cuestión de mirar en qué contexto aplica para el caso. Muy bien, sigamos mirando por acá, ya podemos limpiar allí. Bien, entonces ya saben lo que explicábamos, pendientes a practicar las preposiciones at, it y on, porque son como las más comunes para confundir allí un poquito. Para que ustedes puedan practicar, tenemos una actividad didáctica que se llama Place Everything Correctly. Esta la pueden hacer, como les decía, cuantas veces lo quieran hacer. Y básicamente vamos a tener algunas frases. Miren la imagen de referencia. Una vez hayan observado la imagen, traten de decir qué preposición aplicaría. Está en un lugar abierto, cerrado, está entre objetos, depende. Entonces ahí vamos mirando precisamente cuál aplicaría más para el caso y con respecto a eso van colocando la respuesta. Vamos a ir pasando a la segunda sección, que es la de la introducción a las WH questions. Las preguntas en inglés, la gran mayoría de palabras interrogativas suelen empezar por esas dos letras. La mayor excepción que vamos a encontrar es how, que traduce cómo, y tiene esas dos letras, pero ya en otro orden. Es la única diferente y ya la miraremos después con más calma. Pero en general las WH questions son preguntas que vamos a hacer en inglés y que empiezan por esas dos letras, W, H. Las question words que vamos a encontrar, tenemos when, que traduce cuándo, what, que traduce qué o cuál, cuando vamos a preguntar algo en general, como por ejemplo, ¿cuál es su nombre? What is your name? Para anticipar un poquito y aprovechar a hacer la diferencia, which también traduce cuál, pero which es cuál cuando tenemos opciones, cuando hay un número limitado de posibilidades, ¿ok? Por ejemplo, digamos, which language do you prefer, English or Spanish?
¿Qué idioma prefieres, inglés o español? Entonces ya la persona entre esas dos opciones va a seleccionar su favorita. Pero si por el contrario le preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es su color favorito? Bueno, colores hay muchos. Entonces ya dependiendo de eso, le preguntaremos a la persona, What is your favorite color? Porque va a tener muchas posibilidades y de todas las posibilidades va a seleccionar una sola. Ya de esa manera ustedes van a tener más claro ese concepto. Tenemos who, que traduce quién, para preguntar por personas. Tenemos where, que es para hablar de lugares, para decir dónde están las cosas. Why, que es el por qué, para preguntar por la causa, motivo, razón o circunstancia de las cosas. Whose, que traduciría como de quién. Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Bueno, solo por poner allí un ejemplo en ese caso. Y tenemos how, que como decíamos, traduce cómo. Ya después miraremos. How se puede combinar con muchas palabras para hacer distintos tipos de preguntas. Y lo podemos ir observando y de esa manera será más sencillo para ustedes la comprensión de las palabras interrogativas. En la parte de cómo se organizan las frases, siempre recordar lo que ya hemos visto. Miren bien los ejemplos y vamos a mirar el orden precisamente en cómo vienen organizadas. Muy bien, entonces para el contexto de estas palabras vamos a tener siempre, bien. Entonces, cuando vemos este tipo de oraciones, vamos a aplicar el mismo orden que ya veníamos viendo. Cuando miramos preguntas, y aprovecho para recordarles, hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. En este caso son preguntas abiertas porque damos información. Entonces, adicional al orden de sujeto, verbo y complemento que ya nosotros conocemos, vamos a utilizar también esa aplicación iniciando por las WordWords. Entonces, si le pregunto, ¿qué vas a comprar o qué compras ahora en el supermercado? Entonces, o en el centro comercial. Pregunto primero what, luego el auxiliar para indicar la pregunta, do you buy in the mall. El orden de sujeto, verbo y complemento es invariable. Ténganlo muy en cuenta para ese caso. Mm, ¿A dónde va ella los fines de semana? Nosotros en español hasta cambiamos el orden. Ya no decimos ella va, sino va ella, para hacer preguntas. En inglés suele ser más estricto. Como hay un auxiliar que ya indica la pregunta,
no es grave. Where does she go on weekends? Mire que podemos hacer la pregunta sin el where. Does she go on weekends? Ella va allá. Does she go there on weekends? Ya sería una pregunta de decir yes o no, pero cuando agregamos where, estamos pidiendo información. ¿A dónde va? Entonces ya es un poquito más específico. Miren que precisamente aquí encontramos algunos ejemplos que llevan esa preposición. Oh, where do you go on vacation? ¿A dónde van de vacaciones? Where do you study? ¿Dónde estudias? Oh, where is the apple? ¿Dónde está la manzana? Que ya la mordieron, por cierto. Y para eso, como estamos hablando de lugares, vamos a encontrar una actividad didáctica que se llama Where is it? Para esta actividad vamos a darle unos segunditos mientras carga y vamos a mirar lo relacionado con la ubicación. En este caso tenemos 5 preguntas y 5 respuestas. Ustedes van a simplemente arrastrar con el mouse o con el dedo si lo están haciendo en el celular cada una de las preguntas al espacio donde corresponde para responder lo que aquí aparece, ¿ok? Si van acá a la lupa, pueden pasar allí el mouse y van a encontrar una imagen que les va a ayudar a entender el contexto. Y ya cuando lo realicen, le dan clic a verificar para ir viendo si les está saliendo como debe ser. Muy bien, la última sección es la de Parts of a House. Vamos a mirar acá las partes de la casa y lugares. Tenemos aquí el grito de vocabulario, tenemos house, que es la casa como tal en general. Y vamos a ir mirando algunas palabras relacionadas con ella. Tenemos chimney, la chimenea para las casas que la tengan. Roof para hablar del techo, no es ceiling como el cielo raso, sino el de afuera, roof. Tenemos balcony para aquellas casas que tengan balcón. Garden para las que tienen jardín. Front yard, puede haber backyard, así como aparece ahí en la imagen de referencia, en el ejemplo, perdón. ¿Por qué? Porque las casas, bueno, en el contexto de los países de habla inglesa es mucho más común que las casas sean abiertas. En Colombia somos más de colocar muros y limitar la propiedad donde está, o que simplemente las casas estén juntas una con otra, por lo cual van pared con pared y por lo tanto no hay distancia. Pero en las casas norteamericanas, como son más abiertas, suele haber un espacio abierto adelante o a los lados y suele haber otro detrás. Entonces hablamos de front yard para ese espacio de adelante, que da la entrada hacia la cocina, donde colocan las cosas de limpieza, donde colocan el cobertizo, y el backyard, que es precisamente detrás, donde queda ese espacio para reposar y demás. Entonces, bueno, a tener pendiente. Como tal, los patios en inglés son yard. Van a encontrar en los diccionarios patio, así como viene en español, pero ese se refiere más a eso que ustedes ven en las casas españolas, que son en el medio y todas las habitaciones están alrededor. Es más lo que hace referencia, es algo clásico. Tenemos door, la puerta, path, que sería el sendero, la entrada. Path significa ruta, sendero, camino. Entonces, en ese caso es cuando tenemos una entrada así como esta, con mucho jardín, y tenemos un espacio más piedra, cemento para entrar por él. Oh, the mailbox. Claro que sí, el buzón del correo, que ya en Colombia casi no se encuentra. The driveway, similar a path, en este caso sería para la entrada del auto. Eso es para casas que tengan pues el espacio allí específicamente delimitado para eso y van a entrar al garage. Para entrar al garaje y colocar el vehículo y tenemos window también la ventana. Eso como para describir un poquito la casita por fuera. Por dentro para hablar de los lugares así que más vimos, bueno, tenemos the nursery room, la habitación donde tenemos al bebé. Puede decirse solo nursery. Suele ser el lugar donde le tenemos cositas específicas para él, no solo su cunita, sino todo lo demás. The attic, si tienen ático en la casa, para aquellas casas que tienen varios pisos. Bedroom para la habitación. Pueden encontrar main bedroom para hablar de la habitación principal, que suele ser la más grande. Kitchen, que es la cocina.
Tenemos laundry room, el cuarto de lavado, para aquellas casas que lo tienen. Algunas son más pequeñas, suelen tener las lavadoras en la cocina, pero en algunas casas encontramos ese espacio específico para la lavadora, para colocar la ropa sucia, para sacarla limpia. Bueno, tenemos basement, el sótano, nuevamente para casas que lo tengan. The living room, la sala, el espacio de estar donde normalmente está el sofá, televisores. Bueno, tenemos dining room, nuevamente el comedor, es dependiendo si ahí tenemos un espacio específico o como en la imagen, normalmente es parte de una sala más amplia junto con la sala, valga decir. Es un solo espacio, pero está dividido porque, bueno, el comedor es el que delimita su propio espacio. Garage, que ya lo vimos, el garaje. Tenemos bathroom, el baño. Office, home office. En mi caso tengo precisamente, bueno, ya como uno trabaja los cursos virtuales, tengo una oficina en la casa. I have a home office. Tenemos un espacio donde nos colocamos. A veces se puede utilizar studio o study room, dependiendo cómo sea el caso, para hablar precisamente del equivalente. En español decimos, no, pasa a mi estudio, ¿sí? No necesariamente van a estudiar, pero así se le llama el lugar. Entonces, para que lo tengan allí como presente. Si hablamos ya un poquito más fuera de la casa, podemos hablar de lugares en una ciudad, podemos hablar de country, cuando hablamos de nuestro país, podemos hablar de state, cuando vamos más al estado o departamento. Normalmente recomiendo usar la palabra state porque es más común en los países de habla inglesa y en español no todo es departamento, ¿ok? Y en inglés la palabra department no exactamente se refiere a un espacio territorial, entonces hay que tratar de buscar las equivalencias. En muchos países de habla española podemos encontrar estados, departamentos, provincias, entonces es muy importante no confundir, porque en inglés, pues con decir state, la gente pues entiende por contexto a qué se refiere. Podemos encontrar city, la ciudad. Aquí dejo la recomendación para aquellos que escuchan esta sesión. En inglés no es tan común colocar la palabra city o la palabra town, que significa pueblo, para hablar del lugar. Si yo digo, yo vivo en la ciudad de Cali, simplemente yo digo en inglés, I live in Cali. ¿Sí? Normalmente las que escuchamos que llevan city al final en inglés es porque el nombre del lugar lleva incluido el city, ¿ok? Algunos lugares son conocidos por eso. Por decir algo, I live in Mexico City, vivo en Ciudad de México, ¿ok? O cuando quiero diferenciar la ciudad de un lugar con el mismo nombre. Por ejemplo, I live in New York City, vivo en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué la diferencia? Porque Nueva York también es el nombre de un estado. De hecho, la ciudad de Nueva York queda en el estado de Nueva York. Entonces se hace la diferenciación con el nombre, incluyendo la palabra city para indicar que estoy en la ciudad y no afuera de ella, de pronto en otro punto dentro del estado. Eso como para que tengamos allí claro el uso y para que sus frases también sean más cercanas a lo que la gente normalmente habla en inglés. Entonces, no, vivo en el municipio de, no, simplemente digan el nombre del lugar. Vivo, no sé, en el municipio de Carmen de Bolívar. I live in Carmen de Bolívar. Y listo. Lo demás es cuento. Entonces, town vamos a utilizar para hablar del pueblo. En inglés, la mayoría de lugares, así sean más o menos pequeños, les llamamos ciudad. En Colombia solemos llamarle ciudad cuando son muy grandes. Eso es ya más como una cuestión de contexto. Y neighborhood cuando hablamos de nuestro barrio. ¿Ok? Oh, the park is for the neighborhood kids. Es para los niños del barrio. Vamos a cerrar esta parte mirando precisamente algunas cuestiones del lugar, como the airport, el aeropuerto, que nunca falta, the bakery, panadería, pastelería, como lo quieran ver, the bank, el banco, si lo hay, market, el mercado o supermarket, el supermercado. Pueden usar allí la combinación como la necesiten. Tenemos the hospital,
Puede haber clinic si es privada, pero normalmente hospital, el hospital. Hotel, el hotel. Vamos a encontrar más común en países de habla inglesa un parking lot o un car park si es un edificio para estacionarse. Pharmacy o drugstore, farmacia, droguería, más o menos el mismo concepto en inglés. Police station, la estación de policía, prison o jail, prisión o cárcel, ya ustedes dirán cuál es cuál. Vamos a encontrar bookstore o bookshop, una librería. No usar library porque library en inglés es la biblioteca. De hecho, creo que la tenemos más adelantico en esta lista. Bus station, si tienen paradas de bus. Algunos tipo Transmilenio, otros simplemente una ubicación en una esquina. Tenemos The Cinema o The Movie Theater también. La sala de cine. Tenemos The Gym, el gimnasio para aquellos que les guste ir. Museum, el museo. The Park, que ya lo decíamos, el parque. Mall o shopping mall para referirse al centro comercial. School, que es para la escuela o colegio. No confundir con college, porque college es universidad. Tenemos restaurant, claro que sí, el restaurante en esa parte. Y para practicar precisamente, ya que hablamos de cuestiones del lugar, tenemos una actividad didáctica que se llama Where do these things happen? Vamos a mirarla y en este caso les van a hacer algunas preguntas del lugar y ustedes van a seleccionar el lugar que corresponda de acuerdo a la frase que les están dando. Entonces eso para tener allí presente. Muy bien. Una vez que ya hayan estudiado el componente formativo, que lo tengan claro, recuerden que de acuerdo a lo que indica la guía, pueden participar en la evidencia que se llama infografía de su vecindario. Como pueden ver en la guía, vamos a tener para esta evidencia hacer una presentación a la manera de una infografía. Aquellos que no lo hayan hecho es simplemente una imagen que nos va dando indicaciones consecutivas acerca de los lugares que hay en el barrio. Deben utilizar el nombre del lugar. Si no están claros con el nombre de algún lugar, por favor, preguntar en los foros. Ya les estaré dando las recomendaciones. Deben usar las preposiciones del lugar. Recuerden el orden de las frases. Si yo digo, por ejemplo, la tienda está en la esquina, entonces debo decir, the grocery store is at the corner. ¿Ok? O is on, eh, digamos, calle 24, está en la calle 24. Entonces, allí van a ir haciendo presentaciones, colocan imágenes, referencias. Pueden utilizar documento de PowerPoint, una imagen hecha en Canva, puede ser un documento de Word, un recurso en línea de Prezi. No se preocupen, todas las opciones se reciben. Si es en línea, comparten el enlace, que sea público, que no haya restricción, porque después no lo puedo ver, o el documento simplemente lo mandan. Para enviarlo, van a ir aquí a actividad de aprendizaje uno que es la de esta semana, hacen clic en ver evidencia y allí le van a salir las opciones para ustedes adjuntar el archivo y pueden enviar un comentario. Si es el enlace, pues en el comentario, profesor, aquí está el enlace y listo. Colocan el enlace allí y lo mandan. Y ya yo estaré pendiente de evaluarles. Cuando ya quieran ver el resultado de su participación, pueden entrar aquí mismo y allí lo van a poder ver. Eso es como en general para que tengan la idea sobre esta actividad de aprendizaje.